La pregunta de hoy es: ¿cuál es la cosa más rara que te pasó en una primera cita? Historia 1. Se llevó a su mamá a la cita. Había estado hablando con este chico por una app de citas durante semanas. Finalmente acordamos vernos en un café. Llegué puntual y lo vi sentado en una mesa, con una señora mayor. Al principio pensé que era una amiga o una compañera de trabajo, pero cuando me acerqué, me presentó a su mamá. Resulta que ella quería conocerme antes de que su hijo saliera con alguien. Pasamos toda la cita hablando de sus logros en la escuela, cómo era de niño y cómo quería nietos. Intenté ser amable, pero fue incómodo. Cada vez que intentaba hablar de algo personal, su mamá intervenía con un comentario. Al final, me despedí rápidamente y bloqueé su número. Fue la cita más rara de mi vida. Historia 2. Se puso a llorar porque le recordé a su ex. Todo iba bien al principio. Nos encontramos en un restaurante y estábamos teniendo una conversación agradable. De repente, me dijo: «Tienes la misma risa que mi ex». Pensé que era un cumplido, pero luego empezó a llorar. Me contó toda la historia de su relación fallida, cómo se conocieron, los momentos felices y por qué terminaron. Intenté consolarlo, pero no paraba de llorar. Luego me pidió que lo acompañara a su casa porque no quería estar solo. Me disculpé, pagué mi parte de la cuenta y me fui. Nunca supe si superó a su ex, pero no quise averiguarlo. Historia 3. Se puso a hablar en otro idioma. Estábamos en un restaurante y todo parecía normal. De repente, empezó a hablar en un idioma que no entendía. Pensé que estaba bromeando, pero siguió hablando en serio. Le pregunté qué estaba diciendo, y me respondió: «Estoy practicando mi francés. Quiero impresionarte». El problema es que ni siquiera sabía francés. Solo decía palabras al azar y mezclaba sonidos. Intenté cambiar de tema, pero siguió hablando francés durante toda la cita. Fue divertido al principio, pero luego se volvió incómodo. No hubo segunda cita. Historia 4. Se puso a revisar su teléfono todo el tiempo. La cita empezó bien. Nos encontramos en un café y estábamos teniendo una conversación agradable. Pero después de unos minutos, se puso a revisar su teléfono constantemente. Al principio pensé que era algo importante, pero luego me di cuenta de que estaba jugando un juego de móvil. Le pregunté si todo estaba bien, y me dijo: «Sí, solo estoy farmeando recursos». No sabía si reírme o enojarme. Intenté seguir la conversación, pero no paraba de mirar su teléfono. Al final, me despedí y me fui. No volví a saber de él. Historia 5. Se puso a hablar de su colección de muñecas. Era un chico muy simpático al principio. Nos encontramos en un parque y estábamos teniendo una conversación agradable. Pero en medio de la cita, sacó su teléfono y me mostró fotos de su colección de muñecas. No eran muñecas normales, sino de esas de porcelana antiguas. Me habló de cada una durante una hora, cómo las conseguía, cuánto costaban y cómo las cuidaba. Intenté mostrarme interesada, pero fue demasiado. Al final, me despedí y no volví a verlo. Historia 6. Se puso a cantar en medio del restaurante. Estábamos cenando en un restaurante tranquilo cuando, de la nada, se puso a cantar una canción de amor en voz alta. Todo el mundo nos miraba, y yo solo quería desaparecer. Cuando terminó, me dijo: «Espero que te haya gustado, lo hice para ti». No supe cómo reaccionar. Intenté reírme, pero fue incómodo. Pagué mi parte de la cuenta y me fui. Nunca supe si lo hizo para impresionarme o si era algo que hacía normalmente. Historia 7. Se puso a hablar de su ex. Toda la cita. Pensé que sería una cita normal. Nos encontramos en un bar y estábamos teniendo una conversación agradable. Pero después de unos minutos, empezó a hablar de su ex. Me contó cómo se conocieron, por qué terminaron y cómo todavía la extrañaba. Intenté cambiar de tema, pero no paraba de hablar de ella. Incluso me preguntó si creía que tenían una segunda oportunidad. Me fui antes de que terminara de pagar la cuenta.
No supe si estaba listo para una nueva relación. Historia 8. Se puso a hablar de teorías conspirativas. Todo iba bien al principio. Nos encontramos en un café y estábamos teniendo una conversación agradable. Pero de repente, empezó a hablarme de cómo el gobierno nos espía a través de los teléfonos y cómo los extraterrestres controlan el mundo. Intenté cambiar de tema, pero siguió hablando de eso durante toda la cita. Al final, me dijo que debería despertar y dejar de ser parte del sistema. Me despedí rápidamente y no volví a verlo. Historia 9. Se puso a hablar con su perro por teléfono. Estábamos en un parque y su teléfono sonó. Pensé que sería algo importante, pero resultó que era su perro. Literalmente, habló con su perro por teléfono durante 10 minutos. Me dijo que lo hacía para que el perro no se sintiera solo. Fue peculiar. Intenté mostrarme interesada, pero no sabía cómo reaccionar. Al final, me despedí y no volví a verlo. Historia 10. Se puso a bailar en medio de la calle. Estábamos caminando después de cenar cuando, de repente, se puso a bailar en medio de la calle. No era un baile normal, sino algo muy exagerado y lleno de movimientos raros. La gente nos miraba, y yo no sabía si reírme o esconderme. Cuando terminó, me dijo, siempre hago esto para romper el hielo. Fue divertido al principio, pero luego se volvió incómodo. No hubo segunda cita. Historia 11. Se puso a hablar de su obsesión con los gatos. Todo iba bien al principio. Nos encontramos en un café y estábamos teniendo una conversación agradable. Pero después de unos minutos, empezó a hablarme de su obsesión con los gatos. Me mostró fotos de sus 10 gatos y me contó cómo había decorado su casa para que ellos estuvieran cómodos. Incluso me preguntó si estaría dispuesta a adoptar un gato si salíamos. Fue demasiado. Al final, me despedí y no volví a verlo. Historia 12. Se puso a hablar de cómo quería casarse. En la primera cita. La cita empezó normal. Nos encontramos en un restaurante y estábamos teniendo una conversación agradable. Pero después de unos minutos, me dijo que quería casarse y tener hijos. Me preguntó si estaba lista para comprometerme y empezar una familia. Cuando le dije que era nuestra primera cita, me respondió, el amor no tiene tiempo. Me fui antes de que terminara de hablar. No supe si estaba bromeando o si era en serio. Esto fue todo por el video, espero y te haya gustado, no olvides comentar una experiencia o anécdota similar, deja tu like y comparte para que llegue a más personas, te mando un gran abrazo y hasta el próximo video.